Buenas tardes. Por aquí estamos tratando de ser puntuales, como debe de ser, en esto que anuncié en mi página de Facebook hoy en la mañana, donde dije que hablaría acerca del bufo, y lo que me estimuló a hablar acerca de él es que recientemente en España ha surgido una noticia, y muchas veces las noticias se manejan inadecuadamente. El bufo para algunas personas puede ser considerada un tabú. Algunos pueden creer que es una droga, que es una medicina para drogarse. Por lo regular, la gente que busca las drogas está buscando salir hacia afuera porque no se comprende, no comprende la vida. Y los enteógenos hacen todo lo contrario, te llevan hacia adentro, hacia ti mismo, y de esa manera se logran muchas comprensiones. El, el bufo, para los que no saben mucho de él, es una sustancia que proviene de la excreción de un sapo, de las glándulas parótidas que tienen ellos en la espalda. Se le hace presión y por ahí sale una sustancia lechosa. Y esta sustancia lechosa luego se pone por lo regular en un vidrio a secar. Cuando ya está seco, con una espátula se retira de ahí. Eh, Sale en una forma de escamas color ámbar. Y estas mal llamadas escamas se colocan en una pipa y se le coloca fuego con un mechero a alta temperatura. De tal manera que eh, se fuma, eh, se vaporiza, y esto se inhala por vía respiratoria. Ahora bien, ¿qué contiene esta sustancia? Contiene 5-MeO-DMT, una dimetiltriptamina. ¿Y de qué forma actúa esta dimetiltriptamina? La mejor forma de explicarlo, al menos para mí, es que es un análogo de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que tiene varios receptores, tanto a nivel cerebral como a nivel digestivo, y también a nivel del sistema hematopoyético, principalmente en las plaquetas. Ahí hay neuroreceptores a la serotonina. Desde ya hace algunos años, la neurociencia, la psiquiatría, ha comenzado a dar grandes avances en el tratamiento farmacológico de enfermedades psiquiátricas con serotoninérgicos. La mayoría de estos medicamentos lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina.
En el caso de la dimetiltriptamina y en este caso del bufo de la 5-meo-dimetiltriptamina, es un análogo. Entonces, funciona de forma similar, de tal manera que uno de los usos terapéuticos que tiene es como un antidepresivo. Todavía las investigaciones, desde mi punto de vista, están en pañales. Yo quiero hacer una invitación a los neurocientíficos, a las universidades, a que se hagan aún muchas más investigaciones, que se hagan protocolos de estudio para lograr demostrar científicamente todos los beneficios que tiene esta medicina. En mi experiencia, y para los que no me conocen, yo soy médico, graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con estudios incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego hice mi rivalidad en la Universidad de Oriente en Venezuela y allí mismo hice un posgrado en cirugía general y durante muchos años ejercí la cirugía general, sobre todo cirugía abdominal. Pero siempre tuve un interés místico, estudié las religiones y así fue como comencé a hacer estudios sobre la psiquis o mente, me llamó mucho la atención. Y luego tuve la oportunidad de viajar hasta España, donde la organización Inner Mastery me contrató para que los asesorara como médico. Ellos querían, dentro de la organización, lograr que la facilitación de estas medicinas fuesen aún más seguras. Yo me dediqué durante unas semanas a estudiar lo que contenían y luego tuve hasta el momento el honor de poder observar muchísimas facilitaciones con el bufo. Y entonces observaba y veía cosas que me parecían hasta mágicas por la forma en que las personas con una sola terapia, por ejemplo, han dejado las adicciones a drogas y cuando suelo preguntarles qué drogas utilizabas, la respuesta es: Mauricio, mejor pregúntame qué droga no utilizaba, porque solamente no utilizaba la heroína. Y en una sola sesión, estas personas logran salir de la adicción. Entonces, comencé a hacer durante las observaciones, mis propias conjeturas, sin haber estudiado neurociencias, más que lo básico dentro de la Facultad de Medicina. Y luego de un tiempo de crear teorías, entonces me dediqué a profundizar un poco más en los estudios. Y comencé a conseguir y a ver que las observaciones que yo hacía tenían una razón demostrable científicamente del por qué esta gente sanaba. Hoy, cuando decidí hacer esto, también anexé un estudio que los invito a que lo lean.
Este estudio se demuestra científicamente y no voy a entrar con ese lenguaje porque no es la idea. No me estoy dirigiendo a un público científico, sino a mis amigos. Entonces, está demostrado que aumenta la inmunidad. Está demostrado que causa una neuroplastía. Y de esto quiero hablar, porque hasta hace unos pocos años se creía que aproximadamente a los 30, 35 años, no había más generación de las células neuronales, de las neuronas. Y recientemente, en gran medida por el uso y los estudios que hay con la dimetiltriptamina, se ha demostrado, y ese es el caso con el bufo, de que ocasionan neuroplastía y neurogénesis. Hay una nueva sinapsis que disminuyen con la edad y quizás disminuyen porque a esa edad, perdón, aproximadamente 30, 35 años, nosotros ya tenemos los conceptos de nuestra vida, por lo regular ya estamos hasta casados con nuestra profesión y es la época en que yo ya me lo sé todo, yo ya lo hice todo. También se dice que la serotonina comienza a disminuir la cantidad que se segrega. Debo decir en este momento que hace algunos años mi cardiólogo, fisiólogo, cardiólogo, después de algunos problemas cardíacos que presenté con una arritmia resistente a tratamiento, decidí ir a un fisiólogo cardiólogo para que me tratara la arritmia. Y lo que me dejó fue fluoxetina, que es un medicamento que se utiliza sobre todo en tratamientos psiquiátricos, en depresión. Y yo le dije a él que no estaba deprimido. Y él, sin entrar en detalles, me dijo que se estaba utilizando para colitis, para cefalea crónica y en este caso para la arritmia. Fue maravilloso en mí darme cuenta cómo aproximadamente a los 5 días había desaparecido la arritmia que era prácticamente permanente y resistente al tratamiento. ¿Con qué ocurrió esto? Con un tratamiento que se usa más en psiquiatría y que lo que hace es trabajar a nivel de la serotonina. Un mecanismo muy parecido al de la 5-meo-dimetiltriptamina o el bufo. Con esto quiero decir de que el uso adecuado del bufo es maravilloso. Que hay muchísimos, estoy seguro que hay muchísimas más acciones en las cuales surte efecto. Es una invitación que le hago a la comunidad neurocientífica para que no tengamos tabú
con esto, que en realidad es una medicina, no es una droga. Por supuesto, existe algo que se llama set y setting. El caso del set es cómo está la persona o el paciente, el participante, que va a fumar el pufo, desde su condición médica del cuerpo hasta su condición médica mental, su salud mental, y cómo está a nivel emocional en ese momento. Y luego está el setting, que es el lugar donde se hace. En este caso yo siempre digo de que hay que hacerlo en un lugar seguro, donde no haya peligro con los movimientos que pueda hacer durante el tiempo que está bajo los efectos inmediatos. Y también la persona con la que lo está tomando. Debe de ser de alguna manera un poco diferente si esto se hace para tener una experiencia lúdica en una fiesta psicodélica, que si se hace buscando una terapia, buscando un crecimiento personal. Nosotros hablamos del camino hacia la conciencia, que es una forma de ver la espiritualidad. Los estudios, en este caso con la ayahuasca, pero recordemos que también contiene dimetiltriptamina, por consiguiente los efectos son similares. Un estudio hecho en Holanda por la Facultad de Psicología demostró la empatía. Empatía es la forma en que uno se relaciona con el medio ambiente, con la familia, en el trabajo y también cómo se relaciona con uno mismo. Está demostrado cómo surge la empatía. Entonces, hay muchos lugares ya demostrados donde ayuda el uso de estas sustancias. Yo siempre digo que hay que hacer un uso consciente. Es importante. Hay gente que dice que uno se puede volver droga adicto. Nosotros consideramos que no. El grupo de psicólogos y de médicos que nos relacionamos, y hay varias razones. La gente que lo hace con alguna frecuencia, cada vez necesita menos cantidad y lo utiliza menos. O sea, no es adicción. En la droga adicción, la gente cada vez necesita mayor cantidad para el mismo efecto y lo utiliza más. De hecho, el bufo muchas veces es una experiencia de una sola vez en la vida. Hay personas que lo fuman en una oportunidad y la experiencia es tal que dicen, es que yo ya lo logré, no necesito fumarlo más. Voy a revisar ahorita a ver si hay alguna pregunta de la gente que me está viendo y les agradezco a los que me están viendo. Saludos, Michelle, Ana María, Salva, Margarita Gómez. Un día de esto nos volveremos a ver. Bruno, sí. Miriam Swear comenta, es un antes y un después, Doc. Así es. De hecho, comentarles de que en mi experiencia
personal. Ya hace unos 3 años y medio. Fue una experiencia maravillosa. Yo llamo una conexión con Dios. Y como Dios para mí no tiene nombre, muchas veces digo que es amor. El bufo, según Santiago, de quien aprendí mucho y se lo agradezco, eh, dice que los mexicanos, de donde es original, lo que buscan es lograr conectar con la nada y con la totalidad. Y eso muchas veces da miedo. La gente cuando está a punto de experimentar esto, da miedo, porque sienten que van a desaparecer. Y en realidad lo que puede desaparecer es nuestra identidad. Por eso es que es transformador. Hay algunas enfermedades que hay algunas enfermedades que se convierten en identidad, personalidad. Una de ellas es el dolor. La persona ha sufrido tanto tiempo con el dolor y se convierte en parte de tu identidad. Habla cada vez que va a hablar de su dolor. Y eso es lo que podría transformarse. Ese es el gran cambio y lo que puede morir. Esa parte de la identificación con el dolor. Pero además de eso, ya los neurocientíficos hablan de que cada vez que tenemos un estímulo, sobre todo si es traumático, se forma una red de neuronas que transmiten desde el punto del dolor hasta el cerebro y regresan nuevamente al sitio. Y mientras más veces, y si es más traumático, se utiliza esta red neuronal, hay un aumento de la sensibilidad de esa red, una especie de hipertrofia. Las neuronas están de un tamaño mayor y la sinapsis se puede volver mucho más fuerte en esa red que se ha formado. Cada neurona tiene fisiológicamente la facultad de comunicarse con muchas neuronas en una red de sinapsis, pero al ser utilizada, en este caso por el dolor, permanece más la conexión sináptica con esa red que se ha formado y no con el resto de las neuronas. Entonces, ¿qué es la neuroplastía? La oportunidad de crear nuevas redes, o sea, nuevas conexiones de células neuronales. Y de esta manera es que el dolor puede desaparecer, porque esa red neuronal del dolor que he dicho que podría causar inclusive una identidad personal, al tener unas nuevas conexiones sinápticas con otras neuronas, tiende a desaparecer y a curar el dolor. Y así sucede con muchas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas y enfermedades crónicas degenerativas. Y es en estas enfermedades
donde la medicina convencional muchas veces eh, no alcanzamos a llegar, solamente tenemos pañitas de agua tibia. Por eso yo digo siempre de que hay que sumar, hay que tomar lo bueno de todos los tipos de medicina que tenemos. Yo nunca, durante estos 3 años, he negado ser cirujano. En algún momento llega alguien con un dolor abdominal, fiebre, etcétera, signos de apendicitis, hay que operarlo. No es algo psicosomático ni que tenga que ver con estas cosas de las que estoy hablando. Entonces, cada cosa en su lugar. Pero definitivamente estoy seguro de que cada vez habrá más estudios y que se irá comprobando todos los beneficios que tiene esta medicina. Sí, Luis Albanés, mi hermano, está comentando de que cuando yo comencé esto, él me envió de la Universidad Nacional de El Salvador un estudio que revisamos. Y en este caso era no con el bufo alvarius, que es exclusivo de una zona de México, sino con el bufo marinus, que es el sapo que más abunda en México y Centroamérica. Esto lo hizo la Facultad de Biología de la Universidad de El Salvador, y ellos andaban buscando un tratamiento precisamente psiquiátrico. Habían puesto en su tesis inclusive algo para tener una medicina más económica para estos pacientes psiquiátricos. Pero eh, hay algunas cosas que no hicieron, digo yo, lograr llegar a darse cuenta de que sí sirve. Y es que la forma de administración que hicieron fue vía oral. Hicieron un estudio con ratones de laboratorio y estaban buscando la toxicidad. Lo que sucede en el caso del bufo marinos es que contiene también en grandes cantidades bufotoxina, que causa algunos efectos cardiovasculares y en dosis inadecuadas se han visto cómo hay muertes, sobre todo de perros. Entonces ellos concluyeron de que era tóxico y pareciera ser de que hasta tenían ya unos preconceptos que decían mejor así porque entonces no lo van a utilizar para drogarse. Yo invito a, a las universidades de Centroamérica y de México, donde tenemos el bufo marinus, a que hagan los mismos estudios, pero con otra vía. En el caso del bufo alvarius, contiene la sustancia más bufotenina o 5-MeO-DMT y menos bufotoxina, pero siempre contiene. Pero hay un estudio donde se demuestra que al ser quemada, pareciera ser que la bufotoxina, la que es dañina porque causa muchos efectos cardiovasculares, es desintegrada y la bufotenina o la 5-MeO-DMT sí se puede vaporizar y absorber. Entonces creo, Luis, de que ahí sucedió eso, que la vía de administración no era la adecuada. Yo creo que sí se podría utilizar porque
pareciera ser que en la cultura precolombina se, se tenía mucho respeto hacia el sapo y se utilizaba mucho el sapo nuestro que es el bufo marino. Sí, Michelle dice que le gustaría leer mucho mi estudio. Debo decirte, Michelle, de que por ahora lo que voy a sacar es probable que a finales de mes es un libro donde cuento mis experiencias y hablo un poco de la parte científica. Ahorita solamente tengo observaciones. Ojalá y contacten conmigo los departamentos de neurociencia de cualquier universidad, en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo, para que hagamos protocolos de estudio y comprobemos esto de una forma más adecuada. Así que es una invitación. Es una oportunidad para que aquellos que quieran hacer preguntas las puedan hacer y en la medida de lo posible las contestaré. Sí, Luis me dice que si puedo contar la forma en que se utilizaba el sapo en nuestros pueblos. Yo creo que todavía se sigue utilizando. Eh, Se utiliza sobre todo para enfermedades infecciosas en la piel, en las cuales a veces hay resistencia a los antibióticos, en la celulitis. Recién graduado, me fui a mi pueblo, a Tiquisaya, y recuerdo que algunas amigas de mi abuelita, amigas mías también, me decían, Mauricio, cuando tenga una celulitis y la medicina no le haga efecto, el sapo le va a hacer efecto. Yo en esa época no, quizás no era de mente tan abierta, pero luego sucede que hay péptidos que son excretados por los anfibios que contienen antimicrobianos. Entonces, en este caso, en Atiquizaya lo que hacen es pasar el bufo marinos, pero por la parte del vientre. La pasan, la frotan sobre la pierna y eso hace que desaparezca. Entonces son otras glándulas las que están excretando algunos péptidos que son antimicrobianos. La experiencia que he adquirido dentro de Inner Mastery es con el Cambó, que es otra sustancia proveniente de una rana llamada Filomedusa bicolor, que está en la zona amazónica, en la zona de selva húmeda. Pero de eso ya hablaremos en otro espacio. Flavio pregunta si hay alguna restricción a cantidad o número de veces que una persona puede fumar el bufo en un espacio de tiempo. Por ejemplo, un mes. Eh, Nosotros tenemos dosificada la cantidad. Entiendo que la gente, los mexicanos que vinieron acá, daban cantidades mayores a las que nosotros utilizamos en la organización. Eh, Actualmente
usamos 0.04 gramos en la fumada. Si se fuma bien, independientemente de los kilos de peso, es una cantidad suficiente. Muy poca gente pide volverlo a hacer. Yo he dado otra dosis similar en unas pocas veces y la conclusión que tengo en este momento es que te va a llevar al mismo lugar. Es gastar dinero, gastar medicina innecesariamente. Es lo que hablé hace rato del set, en qué lugar está en ese momento la persona. Hay gentes que lo hacen al día siguiente, eh, con unos efectos similares y no son peligrosos. Podían hacerlo 3 veces en una semana, pero la tendencia, como dije, es a no hacerlo más de una vez. Esa es la tendencia. Si habláramos de estadísticas, no las tengo porque, como dije, hasta ahora me vengo manejando por observaciones, pero la gran mayoría de las personas lo hace una sola vez. Hay otro grupo de personas que andan en un camino iniciático, el camino del bufo. He conocido pocas personas que lo hacen con mayor frecuencia, pero con microdosis. La cantidad de la que hemos hablado la utilizan para 3 fumadas, para 3 días. Y es un uso consciente con un fin espiritual. Entonces, Flavio, espero haber respondido al menos en parte. Sí, Farah, mi esposa que también es médico, me corrige porque dije celulitis y es erisipela. Gracias. Gracias, Frank. Un abrazo, querido hermano. Tiene, voy a hablar unos 5 o 10 minutos más, espero no aburrirlos, y a comentar eh, sobre el tiempo y cómo es una fumada de bufo. Es, por ser por vía respiratoria, los efectos son casi inmediatos, unos pocos segundos, y el efecto inmediato yo lo divido en dos partes. La primera, que hay una desconexión completa con el medio ambiente, dura aproximadamente unos 5 minutos, máximo 10. Y luego de eso, ya la gente está conectada con esta realidad, abre los ojos, ve, escucha lo que la gente está hablando, pero si se quiere están agudizados los sonidos. Yo en ese tiempo, aunque es maravilloso ver la naturaleza, eh, considero que hay un estado expandido de conciencia y la recomendación que yo hago es a quedarse en un estado como de meditación, un estado con uno mismo. Y es un momento precioso donde pueden llegar muchas comprensiones. Este tiempo dura aproximadamente unos 45 minutos más. Con esto, si sumamos, el efecto completo dura 1 hora. La razón por la que
por la que decidí dar esta charla es porque hay una noticia ahorita en España por la muerte de un chico después de haber fumado un bufo. Entonces, a veces uno se conecta con algo de muchas emociones y hay mucha emoción en las personas. Hay que hacer estudios, pero yo considero que probablemente los efectos cardiovasculares, la hipertensión, la taquicardia que se pueda presentar en ese momento sea más por las emociones que por efecto directo de la 5-meodimetiltriptamina. Si después de esos lapsos de tiempo la gente, por ejemplo, está inconsciente más de 10 minutos, mi recomendación es inmediatamente estimularlo, acercarte, conversar con él, tocarlo, preguntar cómo está y debería de responderte. Y no estás interrumpiendo su proceso de transformación. Si no te responde, habría que hacer un estímulo un poco más fuerte, inclusive haciendo algunas maniobras que podrían ser un poquito dolorosas. Y si no te responde, oye, algo no está bien, algo no está, algo está sucediendo que se te está escapando de las manos. En los 3 años, nosotros nunca hemos tenido, gracias a Dios, un problema como estos. Pero supe por noticias de alguien en Portugal que murió de un ACV, o sea, un aneurisma que tenía en el cerebro previamente, se reventó durante este momento. En este caso de acá, aunque desconozco detalles, pareciera ser que hubo un infarto al miocardio. Entonces, pienso de que algo debe haber pasado después de esos 10 minutos, que se salía de la normativa. Entonces, mi recomendación para la gente que está facilitando esto es que si algo ven que no está dentro de la normativa, no tengan miedo. Es el momento, después de hacer los estímulos, las maniobras para tratar de ver cómo está la gente, es el momento de trasladarlo a un centro asistencial, donde se le presten eh, todos los servicios que necesite en ese momento. Ni siquiera yo, con mis conocimientos de médico, me atrevería a quedarme con alguien con esas condiciones en ese momento, en el lugar donde estoy, si no tengo todos los medios de la medicina actual para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Entonces, yo lo que creo es de que hay que tener más cuidado y ser conscientes, conocer, inclusive esto que estoy hablando, los tiempos, ¿verdad? Y si algo se está saliendo de tiempo, estimular. Si no responde al estímulo, trasladar a un centro médico asistencial. Flavio dice, me dicen que limón y agua fría es bueno para traer a la persona de vuelta, pero eso yo hice con cambón, no sé si es la misma para bufo. Flavio, eh, para agregar un poquito más acerca de los estímulos que acostumbro a hacer, es primero tocar a la persona, hablar con ella,
y si responde, pero no tan consciente, yo utilizo agua, pero la utilizo colocándola en la cabeza, lo agarro y le coloco agua como que lo estuviese bañando, le lavo un poquito la cara, no le echo el agua encima, como he visto algunos videos en YouTube, porque podría broncoaspirar el agua. Entonces lo que hago es lavarle la cara, echarle aquí el agua y entonces es una forma, si se quiere, hasta agradable para la persona regresar y entrar en contacto con esta realidad. Esa es la forma en que yo los estimulo. Ok, si no hay más preguntas, en esta oportunidad voy a dejarlo hasta aquí. Luego, si surgieran otras preguntas, me las pueden hacer por el Facebook y con mucho gusto las iré comentando. Y veo que Flavio, por ejemplo, maneja otras medicinas como el cambó. Con mucho gusto puedo hablar del cambó en otra oportunidad. Así que muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Espero que esto sirva para que la neurociencia se estimule a hacer más estudios y que logremos que esta medicina sane a muchísimas personas. Muchas gracias.